Cuarto, una pregunta, ¿sí alcanzan a ver mi pantalla, la presentación, o se quitó? Se quitó. Creo que se quitó. Ya se ve, ¿verdad? Ya. No escucho. A ver, un momentito. Ok, bueno, creo que sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, ya. Muy bien, no alcanzo a escuchar, pero creo que sí. Este, para el tema de hoy, vamos a ver lo que es la autoridad en el hogar. Este va a ir centrado única y exclusivamente al tema de la autoridad. Y pues vamos a dar algunos, en este caso vamos a explicar pues los tipos de autoridad que existen, etcétera. Y para empezar, pues vamos a entender bien lo que es autoridad. Y por autoridad entendemos que uno, pues primeramente es esencial en la conducción de la familia, ¿no? Todas las familias y todas las personas necesitamos de cierta autoridad, tanto ejercerla nosotros como recibirla. Todos pues fuimos educados con cierta autoridad y ahora ustedes que son papás pues también educan a sus hijos con autoridad. Sí, entonces, en primer lugar, pues es esta parte esencial en la conducción de la familia. En segundo lugar, pues es un elemento unificador de voluntades y esfuerzos para la realización de las actividades de la actividad familiar. En este caso, todos necesitamos también la autoridad para desarrollar las actividades familiares. Esto, pues, para evitar que empiecen estas partes de que el hijo se le suba al papá y que no obedezca y así. O sea, es como para mantener un control también en el desarrollo para que exista respeto, comprensión, cooperación, armonía, progreso y sana convivencia. Pues esto se entiende por añadidura, ¿no? Si tenemos las otras dos opciones, el tener autoridad en el hogar, pues conlleva a que sea un hogar con respeto, que sea un hogar con comprensión, cooperación, armonía, progreso y pues por ende sana convivencia. Aquí hablamos pues de al tener una autoridad bien fundamentada y positiva, ¿no? Porque pues está la parte negativa de la autoridad que ahorita más adelante vamos a ver. Pero a grandes rasgos, pues empezamos con eso y eso es autoridad. Sí, entonces ahora vamos a los tipos de autoridad. Este tema creo que sí va a ser un poquito más rápido, pero sí es muy interesante. Y en tipos de autoridad tenemos las siguientes. Tenemos la autoridad formal. Es la autoridad formada por los padres. O sea, la autoridad formal es la que debe ser por los padres, ¿sí? Los padres son la única autoridad en los hijos. Pero también sabemos que hay muchísimas familias que tienen una autoridad real, que esa es la que se les presenta. Es decir, no todos a lo mejor tienen a sus papás, entonces no todos son educados por sus papás y no todos tienen esta figura de autoridad de los papás, sino puede ser muchas veces, mejor en el lugar de los dos, puede ser solamente papá o mamá, quien tiene la autoridad, puede ser también si están con los abuelitos, puede ser un tío si se quedan con los tíos por alguna razón, puede ser el hermano mayor, etcétera. En este caso, pues ahora sí que con quien esté el niño es quien funge como su autoridad, entonces pues esa sería la real. Pero a grandes rasgos, pues son estos dos tipos. La formal es pues la que debe ser ahora sí que por naturaleza, papás, y la real, pues es la que viene ahora sí que de la realidad que enfrenta cada persona. Y bueno, ya conociendo los tipos de autoridad, ahora sí vamos a las formas de autoridad
que no son precisamente correctas. Aquí ya vamos a empezar y yo sé que muchos de ustedes, y no es que todos, conocemos bien estas tres formas. La primera, pues, es la autoritaria, ¿sí? La autoridad autoritaria, pues, es la que se impone sin consultar, por medio de la violencia, las amenazas y o el chantaje. Hay que contemplar que pues todas estas formas no son, estamos hablando de que pues no son correctas, ¿no? Cuando en el hogar quien tenga la autoridad hace cualquiera de estas tres, pues ahora sí que está cometiendo un error en cuanto al ejercicio de su autoridad y obviamente a la educación que le está dando a los hijos. Y bueno, pues en estas, yo creo que no hay mucho que explicar, pues esta se entiende muy bien porque pues es la que, lo digo yo porque lo digo yo, ¿no? O sea, y te callas y me obedeces y punto. O empiezan con la violencia, o sea, golpean, de que, no me hiciste caso, pues tómala. El amenazan y usan el chantaje, obviamente, como explicábamos en la sesión anterior. Esta, pues, obviamente, es una forma de autoridad incorrecta. Y vamos a la que sigue, que es la autoridad autónoma. Aquí, en este tipo de autoridad, cada quien actúa a su propia conveniencia. Dice, la autoridad, al no ser ejercida con liderazgo y firmeza, se desgasta y finalmente se diluye. Perdón, cuando los hijos ya no hacen caso. O sea, cuando el papá ya no es una, un signo de autoridad en el hogar. O sea, cuando ya el papá, al hijo le va y le viene lo que le dice el papá, y pues ya no tiene que obedecer porque también el papá provocó esta situación al actuar por conveniencia. Y aquí, ojo, porque aquí cuando hablamos actúa a su beneficio, a su propia conveniencia, también estamos hablando de los niños que hacen berrinches y el papá, en lugar de enfrentar el berrinche del hijo para que lo deje de hacer, no sé, le presta la tablet o le presta el celular. El hijo ya se queda calmado, le empieza a agarrar la medida al papá. ¿Y qué está pasando ahí? Que en su autoridad pues le está ejerciendo a su conveniencia. En ese momento le conviene que el hijo se calle dándole el aparato electrónico, ¿sí? ¿Y qué está generando? Pues que el niño vaya agarrando la medida. Y que cuando el papá quiera ponerse firme, pues ya no pueda, porque ya no tiene esa autoridad frente al hijo. Y vamos de la mano con la congruencia que comentábamos también, ¿no? Y por último, pues viene el ejemplo de también la forma de autoridad compartida. Y esta es cuando padres e hijos deciden según su madurez y para beneficio mutuo y de la familia en su conjunto, fijando las reglas de común acuerdo. Aquí, en las etapas de autoridad, lo vamos a ver más detalladamente. Esta sí tiene sus pros y tiene sus contras. En este caso, pues sí estamos hablando de, obviamente los hijos nunca deben tomar las decisiones importantes de la casa, porque siempre son los papás quienes deben tomar esta responsabilidad, pero se llega a una cierta edad en la que ya puede haber un diálogo como un poco más objetivo y en la que a lo mejor los hijos ya pueden de alguna manera intervenir un poco en decisiones simples del hogar. Pero las reglas y la autoridad, mientras el hijo viva bajo el techo, como dicen, son de los papás o de quien esté ahora sí que ejerciendo esta autoridad. ¿Sí? Ok. Tenemos las formas de autoridad. ¿Hasta aquí vamos bien? No, creo que sí. Vámonos ahora em, a ejercicio ahora sí de lleno de la autoridad. Y aquí hablo de ahora sí las etapas de acuerdo a la etapa en la que está el hijo, es el tipo de autoridad que debe tener. ¿Sí? Y aquí estamos hablando que hay 4. Ahí les va. La primera, este es desde el nacimiento a los 6 años. Y en el papá o el responsable siempre es el mandato, ¿sí? O sea, siempre tiene que imponerse. ¿Por qué? Porque, pues en este caso el niño está muy chiquito para concientizar decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, un bebé
pues ¿quién decide cómo se viste? Pues los papás. ¿Quién decide qué come? Los papás. Obviamente buscando el beneficio del hijo, ¿no? ¿Quién decide a qué escuela va? ¿Qué le compran para que esté bien? Etcétera, etcétera. Los papás. A eso se refiere con el mandato. Un niño desde el nacimiento a los 6 años no tiene la opción. Ahorita vamos a entrar de lleno en que ya, por ejemplo, a los 3, 4 años, obviamente hay que ser flexibles y ya, por ejemplo, si ven una camisita que les gusta o así, pues ya pueden empezar a decidir. O cuando empiezan a cambiarse ya solos, pues ya que el papá los deje cambiarse solos, eso también está correcto. Aquí a lo que me refiero, pues es en decisiones como importantes. Aquí, pues no hay manera. O sea, el papá es el que tiene la palabra y sí o sí, pues se tiene que hacer lo que el papá diga. Ojo, sin autoritarismo, que era lo que veíamos anteriormente. Siempre buscando el beneficio, pero de todos en su conjunto y además, pues sin caer en esta parte autoritaria. Siempre es buscando lo positivo. Sí, pero aquí en esta etapa justamente no, pues no hay prácticamente opciones. El hijo tiene que obedecer porque los papás son la figura de autoridad y pues porque ahora sí que pues son los que mandan. Por eso es la etapa de mandato, ¿sí? Si nos vamos un momentito, ¿eh? Si nos vamos al tema de el segundo ejemplo, ese es el mandato justificado. El mandato justificado, que es ya de los 7 a los 12 años, estamos considerando que ya tenemos hijos un poco más grandes, un poco más conscientes y por ende, pues inclusive ya casi pubertos, ¿no? O pubertos, de hecho. Entonces, en esta etapa, tampoco debemos ser ya tan cuadrados. O sea, uno como papá tampoco debe quedarse en la parte rígida del ser papá. Aquí es proponer, ¿sí? Proponer, pero al final de cuentas siempre, bueno, en todas estas partes, excepto en la 4, en todas estas partes, en las primeras 3, que es generalmente cuando el hijo vive todavía en casa de los papás, aquí pues siempre la última palabra la van a tener los papás. Entonces, pues siempre la primera autoridad pues van a ser los encargados, en este caso ustedes, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, ya se puede empezar a proponer. ¿A qué me refiero? Un niño, no sé, de 7 años. Ay, hijo, ¿qué quieres comer hoy? Digo, puede ser más chiquito, pero hablando de etapas, pues definimos estas edades porque son ya un poco más conscientes los niños a esta edad. Entonces, pues ya se puede empezar a dar responsabilidades un poquito más elevadas tanto en ayuda en el hogar como pues hablamos de su propia autonomía. Sí, aquí por ejemplo ya pueden empezar a decidir cosas a lo mejor un poco más, no sé, pues sí, como más complicadas, más complejas, vaya, pero pues sigue siendo la autoridad el papá. Aquí hay que dejar claro que cuando pongo todos estos ejemplos y cuando damos estas situaciones, pues no nos referimos a que el papá ya deje la rienda suelta y que el hijo haga lo que quiera. O sea, están elaboradas para que la autoridad se lleve a cabo de una manera correcta en todas las etapas. Y en esta, pues es un poco también más sencilla porque los hijos están más chiquitos, pero que sí hay muchísima falta de autoridad hoy en día de los padres hacia los hijos y se ve en todos lados. Por eso es importante, pues sí, empezar a entender estos conceptos y desarrollarlos de la mejor manera. Ok, el mandato justificado ya decíamos que ya empieza como a proponer, el papá ya propone y sigue mandando, pero pues ya más justificadamente como dice el título. Nos vamos a la tercer parte. La tercer parte, es de los 13 a los 18 años, que estamos hablando de ya con adolescentes, y esta es la etapa del consejo asumiendo responsabilidad. ¿A qué nos referimos con esto? A que en esta etapa se expone. Y aquí es importante aclarar que en esta etapa es fundamental perder aún más el ser tan cuadrados con los hijos. ¿Por qué? Porque están en una etapa primeramente muy difícil y segundo, es una etapa crucial en el desarrollo de la comunicación padre e hijo.
¿Por qué? Porque como esta etapa conlleva muchísimos cambios, es una etapa donde los hijos, si no se lleva de la manera correcta, suelen alejarse más y es donde van descubriéndose de otra manera porque ya perdieron la niñez o van perdiendo esa niñez para irse en el, se me fue la palabra, van transitando a ser adultos. Sí, entonces, en esta parte de consejo asumiendo responsabilidad, aquí un ejemplo claro que yo siempre pongo es que el hijo quiere ir a una fiesta, ¿no? El hijo quiere quedarse hasta las 3 de la mañana si fuera posible. El papá lo quiere en la casa a las 9 de la noche, ¿sí? Entonces hay que entender, a ver, para mi papá, ok, yo lo quiero a las 9 de la noche, pero a las 9 hay que ser sinceros, apenas va iniciando la fiesta. A lo mejor todavía ni siquiera inicia, sobre todo esas edades. Entonces, también yo no tengo que ser tan cuadrado, pero tampoco es lo que mi hijo quiera. Pero aquí ya en conjunto se puede llegar a una decisión. Ok, ¿sabes qué? No te dejo a las 2. Yo también, pues a lo mejor a las 9 es una hora muy temprana. ¿Qué te parece a las 12? Sí, entonces ya dialogaron, de alguna manera el hijo no siente que el papá es tan cuadrado y que no lo va, o sea, que no le está dando lo que quiere, pero tampoco está recibiendo verdaderamente lo que quiere, pero es un acuerdo que al final puede aceptar. ¿Por qué? Porque va a decir, a ver, tengo dos opciones, hoy o me recogen a las 9 o me recogen a las 12, ¿qué me conviene más? Ah, pues las 12. ¿Sí? Y también uno como papá, a ver, yo le di a mi hijo dos opciones, tiene a las 2 de la mañana o a las 12. Pues obviamente no voy a dejar que se quede hasta las 2 de la mañana, pero también yo puedo ser flexible en esta parte y dejarlo un poco más tiempo. Sobre todo porque evitarle, obviamente, lo que ha vivido al hijo, ¿no? Esos tropezones y esas situaciones como de error, está claro que todos los papás desean evitárselas a los hijos, pero también hay que recordar que uno fue joven y uno fue adolescente. Entonces uno sabe verdaderamente cómo es la etapa. Y esto lo voy a explicar justamente cuando entremos al tema de la adolescencia, pero sí hay que ser muy, muy, muy comprensibles y muy flexibles en esta etapa. Por eso la autoridad tiene que ser también más flexible. Ojo, no significa que se radica o que ya no haya autoridad. A final de cuentas, el papá es el que, volvemos a lo mismo, es el que tiene la última palabra, pero ya puede haber un poco más de diálogo y puede haber acuerdos. Estas situaciones, por ejemplo, también se pueden prestar a que el hijo vaya agarrando esa confianza y vaya reforzando de alguna manera esa, pues sí, esa confianza que le están dando los papás. Pongo el ejemplo, a lo mejor si el hijo sabe que, no sé, yo tengo un hijo adolescente, mi hijo llega, me quiere pedir permiso para cualquier cosa, sabe que de mi parte, mientras sea para su beneficio y a lo mejor no le va a impactar de forma negativa, yo lo voy a apoyar, el hijo va a empezar a generar esa confianza también de saber que pues siempre me puede pedir permiso, que siempre va a recibir una respuesta positiva de mi parte, no voy a ser tan cuadrado y rígido, entonces va a crecer esa confianza y les aseguro que inclusive cuando se presenten situaciones de riesgo, como es tanta la confianza que ya hay entre padres e hijos, el hijo va a decir no, no, no voy a hacer esto, ¿por qué? Porque haría sentir mal a mis papás y, y rompería esa confianza que me están dando, ¿sí? Entonces ya lo ven como un símbolo de autoridad, pero un símbolo de autoridad no impuesto, sino un símbolo de autoridad trabajado a través de la confianza. ¿Va? Por eso es muy importante que aquí sí se haga este sentido. Para los que tienen hijos adolescentes, pues sé que a lo mejor sé que no es fácil, pero es la mejor manera de mantenerse en comunicación con ellos y obviamente es la mejor manera de conocer bien qué hacen los hijos. Porque acuérdense que lo prohibido da más ganas. Sí, entonces al un papá ser tan cuadrado y tan rígido, lo que va a generar es que el hijo haga lo contrario a lo que el papá quiere. Porque la vida es así y siempre pasa. O sea, si yo soy un papá que
siempre le prohíbo a mis amigos, perdón, a mis hijos salir con amigos, mi hijo va a buscar en algún momento la forma de estar con amigos. ¿Y qué amigos se va a encontrar? Ese es el riesgo. Sí, porque obviamente va a encontrar esa parte que no está teniendo en su casa con los amigos y con cualquier persona que venga, le hable bonito poquito y ya le endulzó el oído y ya. Por eso, pues en esta parte, yo creo que de las cuatro, yo creo que de las cuatro etapas que estamos, de los cuatro ejercicios de la autoridad, los más delicados serían para mí la del nacimiento a los 6 años, porque es donde los hijos también van agarrándole la medida a los papás, y la del consejo asumiendo responsabilidad, porque estamos hablando ya de otra etapa en la que el hijo no estaba. O sea, la primera, el hijo se va adaptando a la vida, literal. En la de un hijo adolescente, pues se va adaptando nuevamente a la vida, porque ya todo va a cambiar. Sí, entonces son dos etapas que yo creo que se tienen que cuidar mucho, pero pues no son imposibles de trabajar. La verdad es que no, en cuestión de tener hijos adolescentes, a veces cuando no se lleva de la mejor manera y hay familias que de alguna manera están fracturadas y pues pasan por esta etapa sin conocer mucho de la etapa, no logran darse cuenta, todavía puede hacerse algo. O sea, la batalla no está perdida. Yo creo que siempre, 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 siempre hay manera de recuperar esa confianza y de recuperar esa comunicación. Pero, pues obviamente hay que hacer el esfuerzo por llegar a eso. Y por último, pues tenemos la etapa del consejo. Esta es de los 18 años en adelante. Aquí, por ejemplo, pues mientras siga viviendo el hijo bajo el techo y bajo, ahora sí que el, se me fue la palabra, pero que lo siga manteniendo por completo el papá, los papás, o inclusive aunque no, pues se sigue tomando la de consejo asumiendo responsabilidad. La del consejo, hablamos de un hijo de 18 en adelante que a lo mejor pues ya se fue a vivir solo, ya está casado, ya tiene su familia obviamente. Y pues en esta etapa, la autoridad es de consejo. Sí, la autoridad ya no se impone, ya no se propone, ya no se expone, ya es de consejo. Sí, como papás ya pues ¿qué te queda? Que con la experiencia que tienes aconsejas a tu hijo. Y esa también es una autoridad. Por ejemplo, a mí, si me preguntan, yo si de repente voy con mi papá, los consejos que me dan yo los sigo viendo también de alguna manera como autoridad, ¿no? Yo a mi papá lo veo todavía como mi autoridad y eso es algo que no se debe perder y que inclusive, por ejemplo, para muchos de ustedes supongo que todavía pasa. Muchos de ustedes todavía han de ver a sus papás, quien todavía los tenga y todo como autoridad y así va a ser siempre, porque obviamente se tiene este vínculo pues emocional y afectivo. Ahora sí que depende mucho de qué tipo, de qué ejercicio de autoridad llevaron con nosotros, en cómo fuimos educados y cómo los recordemos, ¿verdad? Pero yo creo que todos han visto, todos ven a sus papás y todos ven o al responsable que los cuidó como su autoridad hasta el momento. Entonces, pues ya estamos hablando de que en esta etapa pues es más de sugerir, de aconsejar, de sugerir con la experiencia, pero a final de cuentas lograr que pues el hijo de repente sigue esos consejos. Que también pasa mucho, ¿eh? Por ejemplo, una persona que se casa y empieza a hacer su vida, pues le pregunta a la mamá de todo, ¿no? Por ejemplo, oye mamá, ¿y esto cómo se lava? O, oye, mamá, ¿cómo haces tú esta comida? Y así, o sea, volvemos a lo mismo, seguimos viendo a los papás como nuestra autoridad. Y pues a final de cuentas, el, el cómo se lleve a cabo este ejercicio de la autoridad en cualquiera de las cuatro etapas, pues obviamente lleva a tu desarrollo personal. Todas estas situaciones engloban el desarrollo y pues son parte de, así como te educaron y la autoridad con la que a ti te educaron, pues es con la que vas a crecer y es inclusive la que puedes tú transmitirle a los hijos.
Aquí puede pasar que bajo una autoridad autoritaria, a lo mejor tú no quieres eso para tus hijos y tratas de cambiar y se puede ir al extremo, que en lugar de ser una autoridad autoritaria, pues dejes de lado eso y ya no haya autoridad y tu hijo no te vea con autoridad, que es como pasa mucho hoy en día sobre todo con los niños chiquitos. Yo he visto situaciones en las que incluso los niños le pegan a los papás y eso jamás se debe permitir. O sea, el ver que un niño le pega al papá es otro nivel. O sea, de verdad digo, bueno, o sea, es que no es, o sea, no es que él ya no tenga autoridad, sino que ahora el hijo la tiene. O sea, el hijo tiene la autoridad de la casa, el hijo manda en la casa. Entonces sí hay que cuidar mucho estos cuatro aspectos. Y bueno, este tema vamos ahorita un poquito rápido. No sé si hasta aquí hay alguna duda o algún comentario para pasar ya a lo siguiente, que ya es casi lo último. Isabel. Hola, muy buenas noches a todos. Perdón, es que se cayó el internet aquí donde estoy, entonces si prendo la cámara Sí, no puedo espérame, escuchar. es que, ¿sabes qué? Creo que tengo problemas con mi audio porque no puedo escuchar. A ver, dame un momentito. Mm, un momento, que no te logro escuchar. No sé qué pasó aquí. Isabel, creo que ya me ayudas. A ver si ya se puede. Isabel, Creo que no me escuchan porque yo sí estoy hablando. Apenas te está escuchando. ya estoy escuchando. ¿Mande? Que ya te escucho. Ah, ok. No, pues, pues, muy buenas noches. No, fíjate que qué bonito que hayas hablado de un tema tan importante. Efectivamente es muy triste ver cuando un niño, y peor aún, o sea, a mí sí me ha tocado ver en la calle adolescentes que le pegan al papá o a la mamá, y de verdad es que en ese momento, o sea, si te puedes a pensar muchas cosas, ¿no? La ocasión que a mí me tocó ver eso, mm, para mí fue un momento como de una introspección y decir, oye, ¿cómo estoy educando a mi hijo? ¿Realmente puedo llegar a eso? O sea, ¿qué tan permisiva estoy siendo? Este, y la verdad es que sí, la verdad me quedé impactada como 3 días, porque te estoy hablando de un adolescente como de unos 70, o sea, no se veía mayor de edad, pues, y le pegó al señor, o sea, en pleno centro comercial le pegó. O sea, y era así como que yo dije, no me cabe en la cabeza, ¿no? O sea, qué pudo haber pasado, pero yo ahorita que tú explicabas el ejercicio de la autoridad, pues definitivamente creo que en mi caso es voltear a ver qué he hecho y que en el caso de la edad, ¿no? Que el mío ya tiene 16, o sea, que cuáles son como que las cosas que sí puedo seguir haciendo forjando, porque efectivamente la verdad es que sí es muy bonito cuando se forja una bonita comunicación, pero sobre todo confianza, y al menos como mamá yo sí te puedo decir que se siente muy padre, que, que si por ejemplo, no sé, le fue mal en un partido, me hable, que si, oye mamá, fíjate que esto.
Y yo ahorita, por ejemplo, estoy otra vez fuera de mi ciudad y, o sea, y él todo el día está, oye, mamá, fíjate que pasó esto, oye, fíjate que esto, y fíjate que no sé qué. Ah, sí, hijo, está bien, y que no sé qué. Entonces, es muy bonito, pero creo que es parte, no lo había visto, ahorita me cayó el 20 que le explicabas, que pues ya es parte de la etapa a la que está entrando, ¿no? O sea, está a unos pasos de volverse adulto y efectivamente hay cosas que, oye, mamá, ¿y esto cómo se hace? O esto cómo es, ¿no? Y y es padre saber que es como que el patrón que trae y pues que espero que él en su momento como varón pues puede ejercer esa paternidad no sana hacia su familia. Claro, y cuando, por ejemplo, cuando hablo de la importancia de la autoridad en el hogar, ahorita diste un muy buen ejemplo, Isabel, de la persona ya inclusive grande golpeando a su papá. Aquí también estamos hablando de que hay inclusive personas ya adultas que todavía tienen el control absoluto con sus papás, ¿sí? Aquí, por ejemplo, pues voy a dar un ejemplo que, que yo conozco y es y hay un chavo, ¿no? Que embarazó a la mujer, los dos adolescentes, ¿sí? Obviamente, pues ya en estas alturas, ¿qué hacían? Pues recibieron el apoyo de los papás, porque pues ya uno, ¿qué hace, no? Volvemos a lo mismo, no puedes ya correrlo de tu casa, o sea, necesita de ti. Entonces, pues les dan este apoyo, etcétera, etcétera. Pero a pesar de que este chavo vive con su mujer, la madre de su hijo, en casa de su mamá, parece que, o sea, la mamá le sigue permitiendo todo. O sea, con decirles que este chavo lleva 4 años buscando casa. 4 años lleva que ya me voy a ir y que se enoja con la mamá y pues yo ya me voy. Pues ándale, lárgate, ¿no? Ya quiero ver. Y no se va. Y no se va. Y aquí es también, sigue siendo responsabilidad, sonará feo, pero sigue siendo responsabilidad de la mamá por permitir eso. Sí, a ver, no, hijo, tú ya tienes tu familia, tú ya tienes, o sea, tus propias responsabilidades, hazte cargo. Y yo aquí te voy a recibir siempre y te voy a amar y etcétera, etcétera, pero tú ya eres dueño de tus propias decisiones. Ah, no, pero la señora, además de esto, todavía pues se queja de la situación. Y es que mi hijo, y es que no ayuda, y es que no da, y es que solo está ahí. Y es como de, a ver, pero pues tú qué estás haciendo? O sea, la autoridad sigue siendo tuya porque es tu casa. Y esto pasa también para cualquier persona, pues ahora sigue en su casa, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué viene de repente tanto problema entre la lamentada idea que se tiene de las suegras, ¿no? Pues es justamente también esto, que muchas veces las esposas se van a vivir a casa de la mamá del hijo y hay choque porque a la mamá ya no le gustó cómo se porta la hija ahí en su casa, o no ayuda mucho en el quehacer, o etcétera, etcétera, etcétera. Se van creando estos conflictos, pero son cosas que se podrían evitar si el hijo tuviera o sea, digo, aquí hablamos de que hay veces que hay necesidades, ¿no? Y obviamente hay situaciones que te llevan y no hay problema siempre y cuando pues se lleven y se traten de la mejor manera y con el diálogo correspondiente que conlleva estar en esa situación. Pero aquí hablamos del conformismo. Cuando ya hay un conformismo, tanto por parte de la mamá que permite eso, como del hijo que no quiere buscar su propia casa, etcétera, 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 estamos hablando también de temas de autoridad. Y son temas, yo creo que en su momento no se trabajaron de la mejor manera, si no, no estarían en esa situación. Por eso es importante el comentario que hizo Isabel. Sí es importante el trabajarlo desde chiquitos, es lo ideal para que no se presenten estas situaciones a futuro, pero pues también a futuro hay responsabilidades y aunque tú ya estés grande y tengas a tu familia, pues sigue impactando el tema de la autoridad siempre. Y ahorita pues ustedes como ya esta parte de ejercer su autoridad, pues todavía más, ¿no? Entonces,
Sí, gracias Isabel por el comentario que hiciste. Y imagínense, si hay adultos que todavía siguen tratando feo a sus papás, yo digo, la verdad es que no es, o sea, sonará también muy cruel, pero yo no veo que sea culpa del hijo, el papá por permitirlo. O sea, siempre que el hijo le pega al papá, siempre que, o sea, no se puede victimizar, el papá es el responsable, porque él es el que tiene que estar ejerciendo la autoridad y por lo visto es una autoridad que no está ejerciendo muy bien, por eso, pues, uno ve a un adolescente golpear al papá, pues obviamente sí da coraje, ¿no? Ver esas escenas, pero también da más coraje el que el papá no haga y no diga nada. Entonces, pues sí, volvemos a que eso es muy importante. Denme un momentito porque ya no pude volver a regresar a la presentación. Déjenme ver si me permiten un momentito. Si no, pues me voy a tener que ir así para cuidar los tiempos. Y en lo que trato de conectar esto, vamos al tema de el... Ahí voy, ¿eh? Listo. Creo que ya se va a poder compartir. Me dice nada más a ver si lo logran ver. Denme un momento. Pero vamos a pasar al tema del proceso de la autoridad. Ya vimos en este caso los tipos, las formas y cómo se ejerce la autoridad, pero vamos a ver ahora el proceso como tal. Y ahorita les voy a presentar rápido mi pantalla. A ver. Ok. ¿Ya la pueden ver? Sí, ya se puede ver. Excelente. Entonces, vamos a la siguiente y ya de verdad el proceso de la autoridad. ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve. Ok, bien. El proceso de la autoridad. Pues primero hay que, esto está pues relativamente sencillo. Lo primero es el estar en constante pensamiento, ¿no? El pensar el cómo vamos a actuar para que se dé la autoridad que yo quiero de la mejor manera. Esto pues está sencillo, digo, suena fácil, ¿no? Pero es de trabajarse. Lo siguiente, que aquí ya vi que me confundían los números, pero pues es el informarse, que aquí sirve mucho, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo ahorita, que es el estar checando esta parte de informarse, de saber lo que sí, lo que no, la etapa en la que están para saber cómo ayudar y cómo ejercer esta parte de la autoridad para que sea de la forma más positiva posible. También pues hay que siempre decidir con justicia. Esto es muy importante porque muchas veces aquí es donde se puede fracturar también la parte de la autoridad. Cuando un papá, pues por tratar de ser justo, de alguna manera, cree, o más bien, el papá cree que está siendo justo, pero cuando en realidad la percepción del hijo no es así. Y voy a un ejemplo para que me entiendan mejor. En este caso, por ejemplo, de decidir con justicia, es el ejemplo que ya les vengo manejando desde casi la primera sesión. El hecho, por ejemplo, de que nunca le hayas hablado de sexualidad a tu hija y nunca hayas tenido este diálogo y esta comunicación con ella. Sale embarazada y tú la corres de la casa porque para ti esa es tu decisión justa, ¿no? ¿Por qué? Porque te traicionó. Pues sí, pero en realidad no estás decidiendo con justicia. O sea, tu autoridad la estás manejando muy autoritariamente, la estás manejando muy rígida y muy cuadrada, porque no debe ser así, ¿va? Y a esto me refiero pues con el decidir con justicia. También tenemos pues el siempre comunicar la decisión tomada. Sí, siempre hablar con el hijo. Cualquier decisión que vayan a tomar pues es comunicársela.
sea, el hijo también tiene que estar pues siempre sabiendo, en este caso, pues si es una consecuencia de algún acto suyo, pues el cuál es la consecuencia y estar comunicándosela. O sea, no así como de, ay, no, no sé, tiró a un niño chiquito, ¿no? Tiró un jarrón. Pues ya lo mando a su cuarto y castigado y no sale y etcétera, etcétera. Pues sí, pero hay que comunicárselo de la mejor manera, hay que comunicarle la decisión que tomamos. Oye, pues esto está incorrecto y por eso va a haber una consecuencia. Y la consecuencia es, pues a lo mejor que vas a estar castigado, no vas a poder salir, pero siempre buscando esta parte de no ser autoritario, cuidar mucho esta situación. Y por último, y algo muy importante también, es siempre cumplir lo decidido. Si ya se tomó una decisión, hay que cumplirla. Está como, también como comentaba el papá que le dice al hijo, te voy a contar hasta 3. 1, 2, 2 y medio, 2 3/4. No, ya. Si llego a 3, vas a ver, o sea, no. O sea, ya tomaste una decisión, hay que cumplir tu decisión. ¿Por qué? Porque esto también es una parte positiva de la autoridad. La autoridad es toma de decisiones. Entonces, pues siempre, siempre, siempre tienes que tratar de cumplir lo que dices para que obviamente vean que sí hay consecuencias. Obviamente esta parte para que el hijo también no te vaya agarrando como esa medida y que al final pues sepa que no va a haber consecuencias, ¿no? O sea, que sea como de, ay, a cada rato me dice eso. O el papá o el hijo que tiene una situación con la mamá y, ya la conozco, déjala, al rato se le pasa. Pues sí, porque ya conoce que al rato se le va a pasar, ¿no? Y que no va a haber consecuencias. Entonces, si se lleva este proceso adecuadamente, vamos a tener a lo mejor un poco más de autoridad positiva, ¿va? Y pues nos vamos ya para finalizar, actitudes aceptables en el proceso de la autoridad. Y pues primero pues es la aceptación y la confianza, ¿no? Brindar esta parte de yo te acepto y confío en ti, tú también acepta y confía en mí, ¿no? Y se lleva en conjunto esta parte del diálogo y comunicación. También pues la comprensión, entender la etapa en la que está el hijo para saber cómo vamos a intervenir y cómo va a ser nuestra autoridad. También la autoridad es de acuerdo a las necesidades de cada hijo, ¿va? La flexibilidad, que era lo que decíamos sobre todo en la adolescencia, el ser un poco más flexibles, pero sin caer en que no tengamos autoridad. Obviamente siempre cuidando que a final de cuentas la figura de autoridad seamos nosotros. Y pues también hay que tener esta comunicatividad y escucha atenta, el escucharlos, que nos escuchen, que hay esta parte del diálogo. Obviamente el respeto y la estimación va por ende. La prudencia, el compromiso, el buen humor, la serenidad en cuestión del ejercicio de la autoridad. También el prever obstáculos. Si ya se está percibiendo algún tipo de problemita, pues hay que prever, o sea, hay que estarle buscando y de una vez antes de que llegue el golpe, pues adelantarse a eso, ¿sí? También el saber saber por qué y en qué se falló, eso es muy importante. El tomar en cuenta que para una decisión justa, pues hay que entender todos los motivos que llevaron al hijo a tal o cual situación o a nosotros también a tomar tal o cual decisión. Y pues hay que esforzarse, obviamente, tener control de sí, esto es importante, el no explotar, el no ser muy visceral o tratar de controlarlo, sobre todo en la educación con los hijos, animar y animarse, siempre tratar, esto va de la mano con estar de buen humor, siempre tratar de estar animados y animar a los otros, el seguirse preparando como en este tipo de cursos que ustedes están tomando y que les agradecemos también mucho. Y pues conocerse y conocer a los demás, que en este caso pues a los hijos, ¿no? Yo me conozco, sé mis limitaciones, sé mis capacidades, yo conozco a mis hijos, sé sus limitaciones, sé sus capacidades, pues ya de alguna manera sirven para este proceso de la autoridad. Y por último, pues el ser leal, ¿no? La lealtad, que es a lo que iba también con el ejemplo de los hijos. Si tú eres un poco más flexible y te ven como esta parte de confianza, y así pues van a querer ser leales a eso. Entonces no van a querer jugársela para perder eso que ya tienen con los papás, ¿va?
Y pues por último ya nos vamos a actitudes que no se aceptan en este proceso de la autoridad. Una pues es la improvisación, ¿no? Y la improvisación se ve, no sé si vieron el video que les mandé del corto este de las emociones de la película de Intensamente. Y pues ahí el papá pues improvisó, ¿no? Porque ni siquiera sabía, él estaba en su rollo y le llegó la pedrada y pues improvisó y la regañó, ¿sí? Entonces esta situación pues afecta mucho la autoridad porque volvemos a lo mismo, una persona, un papá que improvisa, pues ni siquiera sabe bien el contexto de y lo puede malinterpretar y pues se puede confundir, puede generar esta parte de confusiones con los hijos y que sí, que no, que se puede, que no, ¿no? La terquedad también es una situación que hay que tratar de evitar. Obviamente, cuidar pues que no nos quedemos nosotros con nuestra propia idea y nadie nos saque de ahí. La impaciencia con los hijos hay que tener mucha paciencia, entonces si no se tiene, pues hay que trabajar en ella. Obviamente hablamos y hemos mencionado el ridiculizar y el manipular, pues tampoco son situaciones que sean muy positivas. La inconsistencia también es algo negativo, como se comentaba, el ser cuadrado y rígido también, el ceder en todo también, porque volvemos a lo mismo, te agarra el hijo a la medida y al rato ya no hay autoridad en el hogar. Acometerse también demasiadas cosas al mismo tiempo, el sobresaturarse uno mismo también de actividades y cosas, te lleva a, como tienes toda esta carga, y carga se puede, o sea, puede ser carga física, carga emocional, carga de todo, o sea, completa, te puede llevar a no pensar de la mejor manera o obviamente a un agotamiento en tu persona que pues te lleve a no tomar las mejores decisiones, ¿no? O a querer irte por el camino fácil para librarte en el momento de la situación que se te presenta, pero pues hay que tener mucho cuidado con esto. También pues el tener sueños guajiros, ¿no? El que, digo, habíamos comentado que el tener un metas y tener sueños está bien, pero pues que sean sueños, ahora sí que sean sueños que también sepas tú que están al alcance, o sea, que con esfuerzo, que con dedicación, etcétera, se pueden cumplir, no andar soñando pues cosas guajiras, ¿no? También el poner excusas pues es algo negativo, siempre pues hay que enfrentar la verdad. Si me equivoqué, saber pedir perdón, sí, me equivoqué y enseñar a los hijos eso. Porque volvemos a lo mismo, si uno no es congruente con, no vamos a esperar que los hijos sean también honestos y que no nos pongan excusas siempre, ¿no? El vivir preso en la rutina también es algo que afecta, pues hay que tratar de buscar actividades diferentes en familia, salir, despabilarse, jugar, etcétera, siempre estar buscando como esta parte de no quedarse en la rutina, porque inclusive ustedes llevan a que sus hijos también caigan en la rutina, porque pues los hijos no salen si no es por ustedes, ¿no? Sobre todo los que tienen hijos chiquitos, entonces siempre hay que tratar de estar modificando esto y estar innovando y buscando cosas diferentes de convivencia. Y pues justificar la mediocridad, esto también pues es algo negativo, el caer en la zona de confort, ¿no? Y la deshonestidad también, en este caso pues entran las mentiras. Y obviamente la traición, que va de la mano con la lealtad. Si no hay lealtad, pues en cualquier momento puede haber traición. Pero esta traición se genera obviamente por la relación que se esté construyendo. Y aquí, por ejemplo, hablo de que yo me enfoco en los hijos, pero también pasa mucho con las parejas, ¿no? Esto yo creo que el tema de la autoridad sí es hacia los hijos, pero hay muchos puntitos aquí que también pueden funcionar con la pareja y el desarrollo también de su relación, porque entre la pareja pues debe haber también cierta autoridad, ¿no? Y otra cosa importante que ahorita me acordé, de hecho ya voy a regresar a la pantalla un momentito. Otra cosa que les quiero compartir también, que ahorita se me vino a la mente, es que siempre las decisiones en el hogar, sobre todo o sea, quien esté la pareja a cargo de los hijos, debe ser siempre en mutuo acuerdo, ¿sí? O sea, no hay nada peor que el papá diga una cosa, la mamá otra y pongan a los hijos en medio.
O sea, que llega un niño, pide permiso para salir con sus amigos y el papá le diga, ve y dile a tu mamá, la mamá le dice que no y regresa el niño, es que mi mamá no me dijo, no, sí, tú sal. Ahí, obviamente, también se está afectando, no solo están afectando la relación con los hijos, están afectando también su relación en pareja. ¿Por qué? Porque no están teniendo un mutuo acuerdo. Entonces eso también en algún momento va a afectar. ¿Y cómo afecta? Que el hijo agarra obviamente al más permisivo, al papá más permisivo, para brincarse al otro que no, ¿sí? Y esto también genera una fractura en la autoridad, porque están teniendo dos partes de autoridad. Y no puedo decir que una es más correcta que la otra. Estoy diciendo que ninguna va a la par. O sea, no van juntos hacia lo mismo. Sí, entonces siempre, siempre, siempre hay que cuidar que toda decisión que se tome sobre los hijos estén los dos de acuerdo. Todas las decisiones siempre. ¿Va? Y pues por el día de hoy sería todo. Digo, aquí la verdad al final del libro viene la parte de la congruencia, pero esa ya no le veo mucho caso en repetirla porque ya se había visto. Y pues vienen algunas virtudes relacionadas que también eso ya lo tenemos más que dominado. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta o algún otro comentario antes de finalizar la sesión. ¿Nada? ¿Todo bien? Súper, creo que sí. Pues entonces sería todo por el día de hoy y nos vemos la siguiente sesión con el tema de las relaciones familiares, ¿va? Los espero el siguiente miércoles y que pasen bonita noche, que descansen. Gracias, Gracias, buenas noches. igualmente. Buenas noches, Bye. Hasta gracias. luego.